Buen día, mi nombre es Miguel Alejandro Hernández de Honduras, estudiante de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, con código 24049 y hoy les vengo a presentar el tema de extracción industrial de aceites a base de granos. Primero que todo, tenemos que definir qué es aceite. Aceite es una sustancia grasa que puede ser de origen mineral, animal, vegetal. Es líquido y que es insoluble en agua y es generalmente menos densa que el agua. Esta está constituida por esteres de ácido graso o por hidrocarburos derivados del petróleo. Y un ejemplo de la densidad del aceite puede ser este en el que, no sé si han visto, este en el que hacen una lámpara de lava con aceite y agua, que se mira bien bonito porque el aceite no se acopla al agua o no se une al agua, no se diluye en el agua porque este es mucho más denso y esto provoca ese fenómeno. Continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre grano y semilla? Bueno, lo principal es que cuando hablamos de grano nos referimos a que el grano es para la alimentación humana y o animal o como materia prima para la industria también puede ser. Mientras que el término semilla se utiliza para indicar su uso en la siembra, reproducción y multiplicación de la especie o variedad que se quiere multiplicar. ¿De qué parte del grano se obtiene el aceite? Se obtiene del germen. El germen es el núcleo de la semilla donde ocurre el crecimiento. Es rico en lípidos, contiene vitamina E, vitamina B, fitoquímicos y antioxidantes. El germen de la semilla contiene lípidos en proporción variable que permite la extracción de aceite vegetal de ciertos cereales. Por ejemplo, el porcentaje de aceite de la semilla, del grano de maíz, oscila entre los 5.1 a los 5.7 del peso mismo, y el 83% de ese contenido graso está ubicado en el germen. Por ejemplo, en esta imagen de la anatomía de un grano, específicamente del grano de trigo. El germen, como podemos ver, es el núcleo, la parte interna del grano, donde aquí podemos encontrar todos esos contenidos grasos que si los extraemos podemos producir aceites. Y también está la capa de salvado, que la capa de salvado es lo que cubre el grano. Y el endosperma, que el endosperma es la parte o porción más grande del grano. Principales cereales donde se obtiene aceites. Los que podemos mencionar son arroz, maíz, trigo, avena, sorgo, centeno, cebada y mijo, entre otros muchos más granos o cereales donde se puede producir aceite. Les mencionaré dos de los principales métodos de extracción de aceite. El primero es la extracción mecánica. Este fue el primer método de extracción inventado por los egipcios alrededor del año 1650 a.C., extrayendo aceite de los olivos de manera manual utilizando vasijas de madera y piedra. Mucho tiempo después, en 1795, el prensado fue realizado en Inglaterra utilizando una prensa hidráulica vertical, pero no fue hasta el año 1900 cuando la extracción mecánica fue realmente efectuada de manera continua e industrializada con la invención de la prensa expeller continua de tornillo sencillo. La extracción mecánica se refiere al proceso de molienda de las oleaginosas, donde básicamente el aceite disponible en ellas es removido por medio de prensas para exprimir el aceite y dejar la pasta prensada. La extracción de aceite por medio de químicos por solvente. Extracción química por solvente. Esta tecnología es relativamente nueva y se inició en Francia alrededor del año 1885, donde los primeros experimentos fueron conducidos utilizando disulfato de carbón para disolver el aceite retenido en la pasta
de los olivos. En 1870 se instalaron en Francia y en Italia las primeras plantas extractoras de aceite usando solventes tipo baches. En este tipo de extracción es utilizado químicos o solventes para extraer el aceite en el interior del grano. Por ejemplo, aquí les tengo dos imágenes. En esta imagen es una fábrica donde extraen aceite por medio de máquinas, que sería el tipo de extracción mecánica. Y en esta es otra en donde extraen el aceite por medio de químicos o solventes, que sería una extracción por medio de extracción química. Continuamos con la presentación. Refinación del aceite. El término refinación es el proceso de un aceite que consiste en someterlo a una serie de procesos físico-químicos para quitarle todos los compuestos que le confieren las propiedades no deseables. El aceite que se obtiene pierde el apellido virgen porque ya no es zumo natural de aceituna y toma el apellido de refinado, lo nombramos como aceite refinado, no como un aceite virgen. Por ejemplo, en esta imagen tenemos la imagen del proceso de refinación de un aceite. Primero pasa a ser un aceite crudo, de ahí a un descerado, desgomado ácido, la neutralización, blanqueo, desodorización, pulido y hasta que termina y lo podemos llamar aceite refinado. Igual en los subproductos. En la neutralización a borras y después a oleínas y ácidos grasos. En la desodorizado pasa a destilación y después a tocoferoles y esteroles. Creo que me... ¿Y cuáles son los métodos de refinación más famosos? O le mencionaré dos. La refinación física y la refinación química. En la física significa la eliminación de las gomas en el aceite durante el proceso de degomado con un método especial y la eliminación de ácidos libres grasos en el proceso de desodorización por destilación. La refinación química implica la eliminación de ácidos libres grasos de forma química. Las gomas y el jabón producido se separan en centrífugas. La refinación química podemos decir que es más agresiva y es utilizada cuando la exigencia de calidad del aceite resultante es menor. Aunque el resultado es más consistente y estable, la refinación física es respetuosa con el medio ambiente y adecuado para aceites de alta acidez y bajo contenido en gomas. Genera productos de mejor calidad y desperdicia menos aceite en el proceso. Cada subproceso en la refinación de aceites vegetales crudos se realiza con el fin de eliminar las impurezas o elementos no deseados. Bueno, ahora hablaremos de la extracción de aceite de granos de maíz. El aceite de germen de maíz es uno de los principales aceites obtenidos del maíz, o principales productos obtenidos del maíz. Es útil para elaborar aceites de cocina, lubricantes, biodiesel, cosméticos, hasta productos farmacéuticos, entre otras muchas cosas más. El germen de maíz se obtiene al separarse mediante molienda húmeda o seca de otros componentes presentes en el maíz, como son el endosperma, gluten y cáscara. Los aceites en general y en particular el aceite de germen de maíz se obtiene tradicionalmente por métodos de extracción mecánicos y químicos usando solventes como hexano, cloroformo, heptano, entre otros. Estos solventes son perjudiciales para la salud y deben ser eliminados del aceite. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi presentación. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Me despido. Saludos cordiales.